Hola, soy el asistente virtual de Innova Labs, empresa colaboradora del programa IGAPE Responde, y hoy os voy a hablar de cómo utilizar los servicios en línea para dar un buen servicio a nuestros clientes. La pandemia está generando cambios en los hábitos, preferencias y expectativas de los consumidores, a los que las empresas deberán adaptarse de forma rápida y flexible para seguir generando confianza. Hoy en día vivimos en un contexto cada vez más digital, en el que la difícil coyuntura económica y la salud se sitúan entre las principales preocupaciones de los ciudadanos. Las compañías deberán prestar especial atención a aspectos como la relación calidad-precio y el desarrollo decidido de canales digitales de interacción con el cliente, así como transmitir valores, seguridad y transparencia, reforzando su propósito ante la sociedad. A continuación, vamos a hablar de 5 buenas prácticas de cómo atender a un cliente. Brindar experiencias omnicanal. Las organizaciones deben brindar la opción de iniciar la conversación por un canal y luego poder continuarla por cualquier otro, incluyendo redes sociales, correo electrónico, aplicación móvil o páginas web. Integrar los departamentos internos. Los representantes de atención al cliente deben tener acceso inmediato a la información del cliente, ventas, marketing, relaciones públicas, soporte técnico, etc. Personalizar la atención. Las personas no quieren sentirse como simples clientes o usuarios, un número más en las estadísticas de una empresa. Para las personas es necesario recibir un trato cálido. Sienten satisfacción al ser llamadas por su nombre y saber que las empresas se sienten preocupadas por sus necesidades particulares. En este sentido, para que las organizaciones puedan gestionar todo este tipo de informaciones personales, es necesario utilizar plataformas de CRM, las cuales están diseñadas especialmente para la gestión de las relaciones con los clientes. Registran datos personales del cliente, así como también hábitos, necesidades y deseos del cliente. Automatizar las respuestas. Mantener el servicio de atención al cliente puede resultar muy costoso si todos los procesos se realizan de una manera manual. Por ello, en el mercado existen soluciones tecnológicas que permiten automatizar los procesos de atención. Los más conocidos son los chatbots o chats conversacionales. Aunque un chatbot no entiende cómo atender a un cliente, sí puede realizar acciones como captar datos de clientes, responder a preguntas frecuentes, gestionar tickets y solicitudes, dar información sobre estatus de pedidos, reducir la incertidumbre. Denominamos incertidumbre a la sensación que tienen los clientes por conocer algo que les interesa. Disponibilidad de un producto. Situación en la que se encuentra su pedido. Estado del envío de un artículo a su domicilio. Información sobre la persona que transporta su mercancía. Este tipo de información es vital hacérsela llegar al cliente de manera automatizada y en tiempo real, evitando así que el usuario tenga que conectarse directamente con el equipo de atención al cliente. Cumpliendo estas prácticas, logramos una atención al cliente que garantiza altos niveles de satisfacción y fidelización.